Candombe, trueno de sangre, de África, Montevideo, por el sur de calle en calle, tiempo después tierra adentro, del barrio sur a Durazno, desde el cordón a Fray Ventos, de Palermo hasta Rivera, desde el Buceo hasta Melo, desde Malvin hasta Rocha, de La Teja hasta Carmelo, desde el Cerro a Trinidad, al Olímaro a Gorlero. Caramba con el candombe que los esclavos trajeron, anda libre por el mundo, identidad de mi pueblo. Candombe bien uruguayo, latir corazón sin dueños. Caramba con el candombe, el latido de mi pueblo. A don Romeo Gavioli, a don Pedro Ferreira, a los yorubas por el mundo. Candombe, trueno de sangre, de África, Montevideo, por el sur de calle en calle, tiempo después tierra adentro, y con nuestros emigrados se fue por el mundo entero, a Buenos Aires, Toronto, Madrid, Porto Alegre o Melbourne. Caramba con el candombe que los esclavos trajeron, anda libre por el mundo, identidad de mi pueblo. Candombe bien uruguayo, latir corazón sin dueños. Caramba con el candombe, el latido de mi pueblo. Con el candombe que los esclavos trajeron, anda libre por el mundo, identidad de mi pueblo. Candombe bien uruguayo, latir corazón sin dueños. Caramba con el candombe, el latido de mi pueblo. Candombe bien uruguayo, latir corazón sin dueños. Caramba con el candombe, el latido de mi pueblo. El candombe de la ruta, interpretado por el grupo riverense Macías, fue el comienzo de nuestro encuentro de lo nuestro en nuestra edición número 235 a través de Radio Camaleón 2013 desde Salinas, departamento de Canelones, transmitiendo para toda la web a través de la página de Spreaker y a través de la página a través de Facebook y a través de YouTube. Quienes habla, Gerardo Aníbal Escaglia, conductor y creador del programa, les da la bienvenida y le dice feliz comienzo de semana, una semana muy especial porque es la semana donde el jueves se va a cumplir el Día Mundial de los Trabajadores, 1 de mayo. Y para comenzar este primer bloque vamos a hablar de algo que se va a estrenar el próximo viernes y es una de las películas más esperadas del año, el documental El padre de Gardel, de Ricardo Casas. El documentalista que llevó una investigación de 7 años para sacar a la luz los orígenes del Zorzal en Tacuarembó. Este señor Ricardo Casas ya lleva 3 documentales en su haber y los hizo con 3 figuras importantes de nuestra cultura. Primero fue con el músico y compositor Eduardo Arno Sanz, en donde había la pureza implacable del olvido, en el año 1998, y más tarde lo hizo con el poeta y escritor Mario Benedetti en Palabras Verdaderas en el año 2004. Dice Casas: hay algo con Tacuarembó y con la música que me atrae. Sobre el coronel Carlos Félix
Escayola, se conoce su relación con Gardel y su vida amorosa, pero no su historia como promotor de la cultura, músico, compositor y cantante, explicó Casas. Entonces traté de rescatar de este personaje, que en cuanto a historia de vida es incluso más interesante que la vida del propio Carlos Gardel. Escayola, que vivió entre 1845 y 1915, resultó de una ambigüedad que al realizador lo atrapó enseguida. Es un personaje muy complejo y rico. Traté de mostrar todas las contradicciones básicamente en base a testimonios. El documental busca desentrañar lo que fue la figura del coronel Escayola. Hay varios factores que se cruzan en la vida del coronel Escayola. Por un lado, su papel como jefe político de Tacuarembó, un hombre de una gran autoridad y que rayaba en el despotismo, y por el otro su vida privada, donde las reglas eran opuestas. Es una característica muy uruguaya el hecho de esconder debajo de la alfombra las cosas que no son agradables de conocer o en que en su momento significaron un escándalo, asegura Casas. El coronel era el jefe político de Tacuarembó, por lo tanto hay un motivo político de ese ocultamiento. Por otro lado, hay un motivo familiar. Para la familia era muy difícil aceptar que el coronel, estando casado con la segunda de las hermanas, dejó embarazada a la tercera, que además era menor de edad, tenía 14 años. También estaba la masonería, a la que Escayola pertenecía. Por último, había un cambio de sensibilidad. En esa época, como dice Barrán, pasamos de la barbarie al disciplinamiento. Escayola era el que tenía que aplicar ese disciplinamiento en el norte del Uruguay. Era contradictorio que ese personaje tuviera ciertas características en su vida política y que en lo privado fuera todo lo opuesto. Todo eso motivó un silencio que duró 100 años porque el coronel murió en 1915. El documental, asegura Casas, cuenta con un gran volumen de información. Sin embargo, el primer desafío fue dar con esos documentos y testimonios, algo en ocasiones muy complicado. Hay familiares que nunca accedieron a lo que yo les pusiera una cámara enfrente. Algunos que se mostraban simpáticos, pero que no me daban ninguna información. Cuando terminé el documental empezaron a contar cosas que nunca habían contado. Había un gran temor que hizo que se callaran la boca. Aunque actualmente la familia de Escayola está empezando a aceptar la historia que se relata en El padre de Gardel en el periodo en que se realizó la investigación. Fue entre el año 2004 y 2011. El hermetismo era muy marcado. Los registros militares y los archivos fotográficos sobre Escayola no figuraban por ningún lado. Cuando empezó a surgir la información, resultó reveladora y a la vez explicó en cierta forma los motivos del ocultamiento. La historia es tan intrincada que si yo me permitiría algún juego creativo, por un lado no lo iban a entender y por el otro lado no lo iban a creer, dice el director. Hay muchos historiadores e información que yo agregué para evitar el descreimiento, porque realmente esta historia tiene ribetes de tragicomedia. Vamos a seguir ahora con los músicos que acompañaron durante muchos años al maestro Alfredo Zitarrosa, el cuarteto Los Ejes de mi Carreta. En lo nuestro, cultura uruguaya.
vamos a seguir en este segundo bloque hablando de la película que se estrena el viernes, El padre de Gardel, de el realizador uruguayo Ricardo Casas. Ese rompecabezas, como lo define Casas, aún sigue en movimiento y tiene al coronel Escayola como eje, con Carlos Gardel como punto de gran interés, pero nunca desligado de su figura paterna. Del mismo modo que Escayola sorprendía por los entretelones de su vida personal, también lo hacía por su fuerte inquietud por la difusión cultural en Tacuarembó, su pasión por la música, una pasión que compartía en teatros como en Guitarreadas con los Peones, y su invaluable aporte social. Que un tipo construya un teatro de ópera italiano en 1891 en Tacuarembó, trayendo todo desde Europa, desde las vigas hasta el mobiliario, es alucinante. En esa época, si bien ya había algunos teatros en Uruguay, no había ninguno con esas características, dice Casas, refiriéndose al teatro que lleva su apellido y que en ese entonces traía a las más importantes compañías europeas para estrenar sus piezas. Todos los caminos dirigen a Tacuarembó. Casas, como tantos otros, empezó a preguntarse qué hay en especial en ese departamento, al norte del país, que hace que varias personalidades y referentes de la cultura uruguaya de todas las épocas provengan de ahí. Empezás a investigar toda la movida cultural que hizo el coronel Escayola a fines del siglo XIX y encontrás el motivo. La inversión en cultura no es de corto plazo, responde el realizador explicando que aún hoy se pueden apreciar los importantes avances que se implementaron en ese momento revolucionario para el departamento. Entre otras particularidades, Tacuarembó fue además un lugar donde encuentran oro y los franceses se instalan y construyen la primera represa hidroeléctrica de Latinoamérica. El documental atiende a diferentes testimonios de especialistas y familiares buscando reconstruir la verdad de la historia desde una gran cantidad de ángulos. Gardel surge como uno de estos ángulos, aunque claro, es el más importante. Se desprende de la determinante figura que representó el coronel Escayola y del contexto tacuaremboense bajo su mandato. Entra como resultado de toda esa locura que se vivió en Tacuarembó en 1884, más o menos durante la jefatura política del coronel, dice el realizador Casas, agregando que toda esa historia que repasa el padre de Gardel sirve para explicar a un tiempo la vida y la obra del maestro del tango. Invitaría a fanáticos de Gardel a que me digan qué pasaba antes de que empezara a cantar tango. Cantaba las mismas canciones que su padre, canciones criollas, cielitos y zambas y milongas. Tampoco se conoce ni se entiende por qué Gardel era Gardel. Creo que, conociendo mejor sus orígenes, se puede llegar a esa conclusión. Es curioso cómo un tipo del abasto se convierte en uno de los hombres más importantes del mundo occidental. Otro de los puntos que toca el documental es la discusión de la identidad de Gardel. Lo suplanta por Charles Romuald Gardés, hijo de Vera Gardés, que nació en Toulouse en 1990, explica Casas. La razón principal fueron los derechos de autor, porque Gardel grabó más de 500 temas en vida, además de las películas y las propiedades que tenía. De ahí se inventó toda esa historia con la que un grupito de argentinos y uruguayos se enriquecieron con los derechos de autor. Este ha sido un repaso sobre lo que se va a estrenar el viernes, que es la película realizada por nuestro realizador Ricardo Casas, el padre de Gardel, que le llevó 7 años de trabajo para poderla estrenar, si Dios quiere, este próximo viernes. Un clásico de nuestra música nacional, Dino, Noche de Lluvia. Vestido se mojó, noche de lluvia, el mal tiempo te acercó, te quedaste en mi casa, compartimos el café. Ahuyentaste mis fantasmas, rezongando al barrer. Noche de lluvia, fue la noche que te amé. Noche de lluvia, en mi cama
te guardé. Mientras tanto, en el baño, tu vestido secándose y el perfume de tu cuerpo me manchaba, manchándote. Noche de lluvia, noche de lluvia, noche de lluvia. Otra cosa que va a acontecer es hoy, para la gente que vive en Montevideo o para los que se puedan trasladar hasta Montevideo, hoy en el Teatro Solís a las 19 horas en la sala principal del Teatro Solís se va a presentar la película Palabras Nuevas, que tiene como protagonistas a los adolescentes de Montevideo y diversas localidades del país, quienes a partir de diversos talleres reflexionan y opinan sobre la educación en el Uruguay. El proyecto, que se enmarca entre las actividades de reflexión y debate que ha generado y producido Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, es dirigido por Diego Parodi, Coral Cine, y fue coordinado por la Unidad Coordinadora de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentra en el ámbito de referencia de la Dirección General del Ministerio de Educación y Cultura. La UCP su trabajo tiene como objetivo generar espacio de reflexión con el fin de que surjan proyectos y propuestas juveniles. Dentro de sus acciones está la de coordinar con las redes sociales de diferentes territorios, apoyando, estimulando y promoviendo proyectos colectivos de los propios educandos. La idea de este mediometraje documental sobre los jóvenes y los derechos humanos, que se presentará bajo el título Palabras Nuevas, surge del diagnóstico de la falta de una herramienta para contar con una visión amplia de los intereses, actividades y opiniones de los adolescentes. Es una voz auténticamente narrada por ellos mismos, sin la mediación de los adultos. Por ello, se eligieron los centros educativos de CES, UTU y centros juveniles de cada región, del Este Rocha, del Litoral Salto, del Norte Rivera y naturalmente de Montevideo, por zonas con diferentes niveles socioculturales y mayor densidad poblacional de jóvenes. El resultado va a ser visto hoy en un trabajo que promete ser controversial y removedor. La entrada a esta premier, algo especial, va a ser gratuita y por orden de llegada. No hay que dejarse estar y llegar con antelación para escuchar la voz de los jóvenes resonar en la pantalla del Teatro Solís. Hoy, 19 horas, Palabras Nuevas, en la sala principal del Teatro Solís, se estrena dicha película. Ahora, Rubén Rada, Punto Muerto. Oye Cabrera, vente pa'l Caribe. Esto es el disco de Rada, Fans, Punto Muerto, Rubén Rada. ¿Sabes una cosa? Me tomé el atrevimiento. Te pido que comprendas, vos sos adolescente. Hay penas que hacen daño, hay penas que son prendas. Si acaso estoy llorando, tal vez es porque quiera. También conozco la cara del punto muerto, también te quiero a ti. No hay nada más decente en mi corazón. Te pido que comprendas, vos sos insuficiente. Hay penas que hacen daño, hay penas que son prendas. Si acaso estoy llorando, tal vez es porque quiera. También conozco la cara del punto muerto, también te tengo a ti. No hay nada más demente en mi corazón, no hay nada más demente. El tema se llama Punto Muerto, creado por Fernando Cabrera para el disco Fans de Rubén Rada, cantado por Rubén Rada. Que comprendas, vos sos inteligente. Hay penas que hacen daño y hay penas que son prendas.
Si acaso estoy llorando, tal vez es porque quiera. También conozco la cara del punto muerto, también estoy en ti. Yeah. No hay nada más presente en mi corazón. No lo hay. Quiero que comprendas que en mi corazón no hay. De lo que tú me pides ya no queda, lo que tú me pides ya se fue, ya no hay más. Te pido que comprendas que en mi corazón no hay. Yo me mudé pa'l centro, me fui pa'l centro con Cabrera y con Gabriel. Pido que comprendas que en mi corazón no hay. Que lo que no hay, que lo que no hay, y lo que había, ¿dónde está? Y lo que había, ¿dónde está? El conocido periodista Hugo Burell escribió una nota en el diario El País de ayer que se llama Generación Espontánea, ¿Noé o el caos? Dice, acabo de ver Noé, la última película de Darren Aronofsky, precedida de algún escándalo a propósito de la libre interpretación que el cineasta realiza sobre uno de los capítulos más asombrosos del Génesis, primero de los libros que integran el Pentateuco que abre el Antiguo Testamento. El conocimiento popular, más que religioso, ubica al capítulo 2 del Génesis titulado El Diluvio, a partir de la figura legendaria de Noé, quien por inspiración divina debe construir un arca de troncos y betún para salvar a la creación animal y a su propia familia del anunciado diluvio. Es el medio con el que Yahvé castigará a todos los vivientes de una tierra viciada y corrompida desde el pecado original que cometieron Adán y Eva. La historia del obediente y esforzado Noé es de por sí un argumento indudable para el cine, atendiendo además que el episodio del diluvio es quizás la primera alusión a una catástrofe devastadora y universal en el planeta. La lluvia que duró 40 días con sus noches, la espera del descenso de las aguas con el arca atiborrada de bestias salvadas por Noé y su familia, el nuevo comienzo para la humanidad a partir de un pacto entre Dios y su varón más justo y cabal, sin tocar nada de la narración bíblica y atendiendo a que los hombres de entonces, según el Génesis, vivían más de 900 años y engendraban con un siglo de vida. El diluvio es, tal cual se narra en la Biblia, un guión complejo, pero lleno de posibilidades y plagado de efectos especiales. No había que agregar o cambiar nada para hacer una película, pero sí encontrar una manera de mostrar los hechos por lo menos coherente. El director y su co-guionista, Ari Handel, no estuvieron de acuerdo con aspectos sustanciales de la historia, en especial con parte de la misión de Noé. El director decidió desconocer el sentido de este nuevo comienzo que Dios había pactado con Noé y optó por alterar el argumento y proponer un Noé que aspira a ir más lejos que el vengativo Yahvé. Ese Noé de pronto se pasa de rosca y resuelve que el mandado que le encarga a su creador solo puede culminar si la humanidad, representada por su propia familia, trunca su futuro por una disyuntiva insalvable que el patriarca descendiente de Matusalén decide imponer por sí y ante sí. El rollizo Russell Crowe, un vegano radical en el papel, debe asumir ese descabellado desvarío que el argumento le depara y además enfrentar a hordas de personas carnívoras que quieren sabotear su plan. En este combate desigual es ayudado por unos ángeles caídos, convertidos en Transformers hechos de roca. Uno de ellos tiene la voz de Nick Nolte, el actor. Aronofsky, el director, cree que Noé fue el primer ecologista, el primero en plantar viñedos y el primer borracho de la historia. Lo ve además como un personaje oscuro que se siente culpable por sobrevivir al diluvio. Quizás todo eso lo llevó a perpetrar este film que no da respiro para el asombro por sus pifias y momentos risibles, como por ejemplo el recurso de dormir a los animales en el arca, ahumándolos con un incienso que nada les hace a los humanos, o un corte de pelo con maquinita que luce el constructor del arca. Entre tanto, el discurso del film transpone a la actualidad en clave ecologista,
todo lo que sucede con un mensaje obvio y demasiado simplista, y ponerlo al enorme Anthony Hopkins en el rol de Matusalén, babeándose por encontrar una cereza para comer, es además de ridículo gaga. Ni siquiera el sistema 3D, aquí bastante simple en su aplicación, salva el proyecto. El regreso de los temas bíblicos que hace más de medio siglo eran un plato fuerte del cine espectacular. Recordemos Ben-Hur de William Wyler o los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, y con licencias argumentales y superestrellas, aquí se concreta en un híbrido que pretende mezclar varias películas sin redondear ninguna. Por momentos es una apuesta épica, luego un conflicto de fe, enseguida la cultura de una familia disfuncional, luego un drama de unos hijos que odian a su padre, etc. Ni siquiera el arca está lograda, parece un enorme container que se cayó de un carguero y flota en medio del océano y del caos conceptual del film. Esto habla Hugo Burel sobre la película Noé, interpretada por Russell Crowe y ya estrenada en el cine. Ya nos tenemos que ir, nos vamos a ir con un clásico de la música uruguaya como es Colombina, en el espectáculo en vivo que hizo hace unos años Jaime Ross y Emiliano Bresciardi, de que no te va a gustar Colombina. Les digo gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos encontramos mañana con lo nuestro, Cultura Uruguaya. Chao, que la pasen de la mejor manera. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudó si era para él la gentileza, y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario, uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban del último escenario, tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano, volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo, quiero ser un ser de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su